tardes. Mi nombre es Juan, soy alumno del curso para ingreso a la Universidad Autónoma Nacional de México, Pitágoras. Este día me tocó exponer, o elegí más bien, el tema de nomenclatura química. ¿Qué es la nomenclatura química? Bueno, es la forma en la que llamamos a los compuestos. Los compuestos están formados únicamente por elementos de la tabla periódica. Y hay compuestos que se componen de hasta 3-4 elementos. Entonces esta es la forma que tenemos de distinguir o nombrar estos elementos. Bueno, estos compuestos de hecho. Bueno, tenemos varios tipos de compuestos. Para empezar tenemos los óxidos básicos. ¿Cómo se forman los óxidos básicos? Fácilmente se forma más de un metal más un oxígeno. Esa es la formación. Agarramos un metal más un oxígeno, tenemos un óxido básico. ¿Cómo se va a llamar o cómo se le va a nombrar? Fácilmente se le va a nombrar primero óxido de, más le agregamos el metal. Por ejemplo, tenemos óxido de potasio, óxido de manganeso. Son unos ejemplos, fácilmente. Bueno, después tenemos los óxidos ácidos, y es casi lo mismo, pero es un no metal más un oxígeno. ¿Cómo se le va a llamar? Bueno, para esto necesitamos algunos prefijos. Los prefijos se van a dar dependiendo cuántas moléculas de oxígeno tenga el compuesto. Se le va a nombrar mono para 1, ti para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hepsa para 6, hepta para 7 y octa para 8. Bueno, se pone primero el prefijo. Enseguida ponemos el oxígeno. Y prácticamente ponemos el no metal. Bueno, algunos ejemplos de este, o el más famoso, es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Vale? Bueno, seguido de eso tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos entran ya aquí lo que se le conoce como un ion poliatómico, que son un conjunto de elementos que ya vienen formados así. Bueno, ¿cómo se forma un hidróxido? Va a ser un metal, y enseguida del oxígeno, bueno, el átomo poliatómico del oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo se le va a llamar a esto? Pues fácilmente le ponemos exactamente el nombre del compuesto, hidróxido. Más el metal. Algunos ejemplos puede ser el hidróxido de calcio. Bueno, después de esto tenemos los ácidos hidrácidos. ¿Qué es un ácido hidrácido? Pues fácilmente es la unión de un hidrógeno más un no metal. ¿Y esto cómo se le va a llamar? ¿Cómo se le va a nombrar más bien? Bueno, fácilmente ponemos primero la palabra ácido más no metal más la terminación hídrico. Uno muy famoso puede ser el ácido clorhídrico, HCl, que se conoce como ácido de cloro hídrico, clorhídrico. Bueno, después que tenemos los ácidos oxidados. Esta es la formación de un hidrógeno más un ion poliatómico. Un ion poliatómico. ¿A esto cómo le vamos a llamar? Fácilmente igual. Empezamos con ácido
más el nombre del ion poliatómico. Eso lo vamos a ver en un momento. Eso lo vamos a ver en un momento, igual los ejemplos. Bueno, después tenemos lo que son las sales binarias. La sal binaria es la combinación de un no metal más un metal. ¿A esto cómo se le va a nombrar? Primero se le va a poner el nombre del metal, del no metal, perdón. Y enseguida la terminación uro. Se le pone uro y enseguida uro de más el metal. ¿Sí? No metal, uro de no metal. El ejemplo más famoso pues, es la sal de mesa, conocida como cloruro de sodio. Entonces, creo que todo el mundo la conocemos, cloruro de sodio, sal de mesa. Es el ejemplo perfecto de la sal binaria y cómo se nombra. Bueno, después tenemos las sales ternarias. ¿Qué es una sal ternaria? Obviamente es el conjunto de un metal más un ion poliatómico. ¿A esto cómo se le va a nombrar? Bueno, se va a poner primero el ion poliatómico. Y enseguida de y el metal, perdón. Igualmente ahorita vemos ejemplos de esto. Prácticamente estos son los compuestos más conocidos, por así decirlo. Ahora vamos a ir con los iones poliatómicos más conocidos, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos las fórmulas de este lado. Por ejemplo, empezamos con esta fórmula que vemos que tenemos una molécula de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno. A la combinación con un metal se forma una sal ternaria. Obviamente vemos cómo se nombra aquí, y el nombre de este sería con un metal o una sal, sería bicarbonato. Sería un bicarbonato de potasio, bicarbonato de zinc, etc. La combinación en un ácido no se puede formar como tal porque obviamente ya tiene una molécula de hidrógeno, entonces ya no puedes mezclar o crear no puedes mezclar un hidrógeno con otro hidrógeno. Entonces en ácidos no tienen un nombre como tal, entonces solo es combinación con metal es bicarbonato. Abajo seguimos con la fórmula de una molécula de nitrógeno más 2 de oxígeno. Esto junto con un metal para formar una sal ternaria sería nitrito. Sería el nombre es nitrito de potasio, nitrito de plata, nitrito de etcétera, etcétera. A esto sí ya le podemos poner una molécula de hidrógeno para formar un ácido oxidado. Y cuando se le pone eso en conjunción con un hidrógeno sería nitroso. Su nombre sería nitroso. Y obviamente vemos que aquí se nombra el ácido más el ion poliatómico, entonces sería un ácido nitroso. Bueno, cuando ya tenemos una molécula de nitrógeno más 3 de oxígeno, se le conoce como, en conjunción con un metal, sería un nitrato. Nitrato de manganeso, nitrato de etcétera. Bueno, en conjunción con un metal. En conjunción con un hidrógeno para formar un ácido sería nítrico. El famoso ácido nítrico. Bueno, al tener una molécula de cloro más una de oxígeno en conjunción con un metal sería hipoclorito. Y al formarlo con un ácido sería hipocloroso.
metal, hipoclorito, con un hidrógeno hipocloroso. Al tener una molécula de cloro más 2 de oxígeno, se le quita el hipo, solo sería clorito y cloroso. Con un metal sería clorito y con un ácido sería cloroso. Ahora, al tener una molécula de cloro y 3 de oxígeno, sería aclorato. Con un metal sería clorato. Con ácido sería clórico. Metaclorato de etcétera al metal sería ácido clórico. Al ya tener una molécula de cloro y 4 de oxígeno también cambia, sería perclorato. Y con un ácido sería perclórico. Bueno, a tener también una molécula de boro más 3 de oxígeno, sería borato con un metal y bórico con un hidrógeno. Aquí sería boro. Ahora, a tener una molécula de yodo más 4 de oxígeno, sería periodato y periódico. Bueno, vamos con este siguiente lado. La fórmula: tenemos una molécula de carbono y 3 de oxígeno. Esto sería un carbonato combinado con un metal. Y al combinarlo con ácido sería carbónico. Ahora tener una molécula de azufre con 3 de oxígeno, sería sulfurito, con un metal. Y con un ácido sería sulfuroso. Y ahora tener una molécula de azufre con un 4 de oxígeno, sería sulfúrico. Sería sulfato, sí, perdón. Y aquí en ácido sería sulfúrico. Ahora, al tener una molécula de cromo y 4 oxígenos, sería cromático y crómico. Bueno, al tener 2 moléculas de cromo y 7 de oxígeno, cambia su nombre a dicromato y dicrómico. Perfecto. Bueno, ahora tenemos una molécula de manganesio y 4 de oxígenos. A esto se le conocería con un metal como permanganato. Y con un ácido sería permangánico.
Bueno, hasta ahí vamos bien, creo. Bueno, ahora al tener una molécula de azufre y 4 de oxígeno, se le conoce como fosfato, con una combinación con metal. En combinación con ácido sea fosfórico. Ahora, al tener una molécula de fósforo más 3 de oxígeno, sería fosfito en combinación con un metal. Y fosforoso en combinación con un hidrógeno. Ok, bueno, ahora tenemos una molécula de nitrógeno y 4 de oxígeno. A esta en combinación con metal se le conoce como amonio. Y como lo hicimos igual en el bicarbonato, como ya tiene moléculas de hidrógeno, entonces ya no se puede combinar con otro hidrógeno, entonces ya no tendrá un nombre para combinarlo así exactamente. Y bueno, por último tenemos una molécula de carbono de nitrógeno. A esto se le conoce como cianuro con un metal, y en combinación con un hidrógeno sería cianhídrico. Bueno, prácticamente estos serían los iones poliatómicos más conocidos, pues, por así decirlo. Hay muchos más, pero pues, estos son los más conocidos. Y bueno, puse algunos ejemplos de iones poliatómicos ya combinados para que entendamos un poco mejor. Por ejemplo, aquí tenemos este ion poliatómico, que es Vemos que está combinado con un potasio. Entonces, potasio prácticamente es un metal. Bueno, es un metal. Entonces sería una sal ternaria. Entonces, si nos vamos acá con una sal ternaria, decimos que va a tener el ion poliatómico más el nombre del metal. Entonces, esto sería permanganato. De potasio. ¿Vale? Bueno, aquí también tenemos otro ion poliatómico, el Cr2 o 7, que es que igualmente lo combinaron con un potasio. A pesar de que tiene un 2 aquí, sigue siendo combinación con potasio, entonces no cambia nada. Entonces vemos que sería dicromato de igualmente el nombre del elemento o del metal, que es el potasio igualmente. Bueno, después tenemos otro ion poliatómico que sería el SO4, y aquí lo tenemos. Vemos que está combinado con hidrógeno, entonces sería un ácido. Si nos vamos a los ácidos oxidados, vemos que se nombra primero el ácido, se pone la palabra ácido más el ion poliatómico, entonces esto sería un ácido sulfúrico, perdón. Nuevamente aquí tenemos otro ion poliatómico, que es el CO3, que sería este de acá. Vemos que está combinado con calcio, que es un metal. Entonces igualmente es el primer ion poliatómico, que sería carbonato. De calcio. Igualmente para acá tenemos el otro ion poliatómico, que es SO4 combinado con calcio, que vemos que es un metal. Entonces primero el ion poliatómico y después el nombre del calcio. En este caso el ion poliatómico sería sulfato. Sulfato de calcio. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Espero que hayan entendido, que me hayan dado a explicar bien.
y la importancia de aprender a la nomenclatura química, que realmente nos ayuda bastante a que se nos haga un poco menos difícil las fórmulas y todo eso. Bueno, hasta aquí yo. Mi nombre es Juan, espero que disfruten la exposición y nos vemos después.